Muy bien, querido hermano. Sin más preámbulo, quiero que usted me acompañe a la escritura. Hoy quiero entonces saludar también a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube en cualquier parte del mundo, porque nos siguen en varias partes, no importando si son 2, 3, 4, 5. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que un alma para el Señor vale muchísimo. ¿Cuánto lo creen? Es más, nosotros los que estamos aquí, cada uno de nosotros somos valiosos en las manos de Dios. Tenemos un valor incalculable, porque Él fue quien nos formó, quien nos gestó, porque Él fue quien nos hizo y quien nos ha enviado a este mundo para gloria y honra de su nombre. Así que, mi amado, quiero usted pueda estar muy atento en esta mañana. Tuvimos el viernes la oportunidad de seguirnos preparando este grupo, que usted vio aquí una gran mayoría, en vigilia, orándole a Dios para que Él nos respalde el 17 de noviembre. Y estábamos compartiendo con el pastor Juan Carlos. Dios lo usó para traer la palabra. Y en medio de que él estaba hablando, Dios también habló a mi corazón a través del pastor. Él está aquí presente. Ha empezado a congregarse con nosotros, porque Dios dijo que traería personas del norte, del sur, del oriente, del occidente. Que personas que no conocíamos vendrían y unarían fuerzas para sacar este ministerio, restaurando lo perdido, adelante. Y entre tanto él hablaba y nos enseñaba, yo pude percibir. Yo tengo una particularidad, y es cuando Dios me habla, siento en el músculo del corazón una impresión fuerte. Y después de eso, los pocos vellos de mis manos se levantan. Y es una de las maneras, cuando Dios me habla, me coloca alerta para poder traer el mensaje a la iglesia los miércoles y los domingos. Y estábamos allí hablando de repente, y qué lindo, hermano. Estábamos hablando, Él nos hablaba, Dios a través de Él, de la preeminencia del amor, que usted puede encontrar en la carta de Corintios, en el capítulo 13, que es muy conocido y muy famoso, que habla de absolutamente todo lo ministerial, pero de lo más importante, del ministerio más grande que hay sobre la tierra. ¿Cuántos están aquí? Porque la iglesia de hoy en día se ha preocupado por lo efímero. La iglesia de este tiempo se ha preocupado por lo terrenal. Mucha gente anda muy amañada, muy apoltronada, muy cómodo, muy tranquila aquí en la tierra, desconociendo que después de este paso terrenal, que después de este paso por la tierra, hay uno que es más importante. Y aunque muchos no quieran creerlo, aunque otros nieguen su existencia, aunque otros digan, no, hay que vivir aquí bien, y hermano, yo debo recordarle, como dice la Sagrada Escritura, que después de este plano terrenal hay un plano mayor y espiritual, que es la vida eterna. ¿Cuántos están aquí? Díganle que está a su lado, la vida eterna. Y la pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es: ¿qué tanto estoy yo abonando? ¿Qué tanto estoy yo sembrando para el reino de los cielos? Cuando vemos que la iglesia está complicada, o que la iglesia de Cristo en la tierra anda en pleitos, en contiendas, en iras, en disensiones, en divisiones, cuando Dios nos ha dado el más grande ministerio de la tierra para poder ir al reino de los cielos. Voy a tomar un versículo en la escritura, no es el que voy a predicar, pero quiero entonces que usted pueda empezar, o que comencemos con él. Está en el último libro de la palabra, en Apocalipsis, libro de las revelaciones. Y en su capítulo número 2, resulta que la palabra, Dios empieza a traer un ángel a cada iglesia. A cada continente empieza a traer un ángel para traer un mensaje a la iglesia de Dios en ese tiempo. Así como usted y yo, iglesia, así también en ese tiempo Dios usó Malaquín, un ángel, para traer un mensaje. Y en el capítulo 2 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro,
dice esto, es decir, el santo, el verdadero, el alfa, la omega, el primero, el que no tiene principio, el que tampoco tiene fin, habla esto. Y le dice a la iglesia: hey, yo conozco tus obras. En el verso siguiente, yo conozco tus obras. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos conoce absolutamente todo? Amén. Yo conozco tus obras, también tu arduo trabajo, y también conozco que eres paciente, es decir, que tienes la ciencia de tener shalom, paz, y que no puedes soportar a los malos. Mire qué tremenda las características de esta iglesia. Número uno, dice que trabajaban arduamente, que tenían demasiada paciencia, que no soportaban a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. Es decir, pregunta: ¿esta iglesia era buena o mala? Buena. La iglesia, esa que se congregaba en Éfeso, tenía particularidad, tenía una esencia de Dios, tenía una genética del cielo. Era una iglesia esforzada, era una iglesia paciente, era una iglesia que amaba, era una iglesia que hacía demasiadas cosas, mucha actividad, es decir, andaban con la mentalidad de reino en su cabeza. Pero el ángel sigue dando el mensaje y dice en lo siguiente: y sé que también has sufrido y que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Trabajaban por quién, iglesia? ¿Por amor del nombre de quién? De Dios. Y hoy vamos a mirar, hermano, realmente qué es lo más importante para Dios. Porque mucha gente, mucha iglesia hoy está perdiendo el tiempo, hermano. Mucha gente cree que es solo el congregarse. Mucha gente cree que es solamente el ayunar o el vigilar. Otros creen que es simplemente por ir nomás. No, amado, hay un ministerio más profundo, hay un sentido en la vida espiritual mayor que el que conocemos. No sé si nos hayamos movido en él. Yo creo que vamos por buen camino, pero dice la palabra: y que has trabajado por amor de mi nombre, y que no has ¿qué? Desmayado. Dígale que está a su lado: yo quiero esa iglesia. Vamos, dígale. Diga conmigo: yo quiero ser esa iglesia. Con esfuerzo, con sacrificio, sin desmayar, haciendo las cosas para la gloria de Dios. Pero sabe, hermano, aunque todo hasta aquí iba bien, había un pequeño detalle. Diga conmigo: detalle. Había un pequeño detalle que la iglesia de Éfeso había perdido. Había empezado muy bien, había entonces hecho las cosas para gloria de Dios. Pero nótese lo que la escritura dice en el verso número siguiente: pero tengo contra ti que has dejado, que has abandonado tu primer amor. Qué tremendo, hermano, que un pueblo de Dios, que una iglesia, que un corazón, que una vida tenga tantas cualidades, pero que la esencia de Dios, que lo primero del Padre, ya lo haya perdido. Es decir, que ellos seguían moviéndose en la mecánica ministerial, ellos seguían moviéndose en todas las actividades de la iglesia, en todo lo que había que hacer. Programaban el ayuno, hacían la vigilia, hacían el culto, hacían todo. Pero un pequeño detalle había en su corazón y en su vida, y era que habían dejado su primer amor. Es decir, la primera experiencia. Si algo yo recuerdo, hermano, y todavía cuando el enemigo viene en contra de mí, cuando trae una cosa y la otra, ¿sabe qué recuerdo yo? El primer amor, el primer encuentro que yo tuve con mi Hacedor. Nunca lo olvidaré, porque fue allí la esencia de Dios la que me promulgó. Fue la esencia de Dios la que me capacitó, la que, aunque yo no tenía experiencia nada, Él claramente me dijo: al que yo llamo, capacito. Y ese primer amor fue absolutamente lo mejor que hemos podido experimentar aquí en la tierra. Pero el problema para la iglesia tradicional de hoy en día es que muchos hoy, amado, yo quiero que nos examinemos, que muchos hemos dejado. Nótese que la palabra no dice que hemos terminado. No, que hemos ¿qué? Dejado el primer
amor. Así que quiero predicarles hoy de algo que hemos titulado, y usted lo va a mirar allí en las pantallas: amor al prójimo. Creemos que la parafernalia, que la dinámica espiritual se basa en amar a Dios. Claro que sí, amado, pero hay algo esencial en la palabra. Nótese, usted vaya conmigo a la escritura, libro de Lucas, capítulo número 10. Y resulta que Jesús estaba haciendo una labor tremenda, estaba haciendo o desarrollando su ministerio. Pero en el capítulo 10 nos encontramos una clara pregunta, nos encontramos una incógnita clara. Y dice la escritura en el capítulo 10, verso número 25. Cuando usted esté conmigo ahí, diga amén. Y leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tal si nos ponemos en los zapatos de este intérprete de la ley? ¿Qué tal si hacemos la misma pregunta? Porque en este tiempo yo veo una iglesia, aún pastores o líderes, veo gente que está haciendo mucho, o que tiene mucho activismo, o que está haciendo muchas cosas, o que cree que por su acción o por lo que se puede hacer para Dios vamos a heredar la vida eterna. Es más, muchos en época del año toman algo y empiezan a lacerar su cuerpo. Se van de una ciudad a otra, cargan a un santo, entre comillas, hacen demasiadas cosas porque ellos creen que por esa semana que se santifiquen, que se aparten para Dios, van a heredar la vida eterna. Y la pregunta es: ¿usted qué cree? ¿Qué podemos hacer nosotros para heredar la vida eterna? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo mejor para usted poder dar el paso de este mundo que es totalmente carnal, de este mundo que es llamado tierra, para ir a una dimensión sobrenatural? La palabra dice, Cristo, Él prometió en la palabra y dijo: yo os conviene que yo me vaya, pero yo me iré, no os dejaré solos, dejaré con ustedes a el Espíritu, y yo me voy a preparar, dígalo fuerte, a preparar moradas. Escucha esto, amada iglesia: hay una morada eterna para usted, que ha preparado nuestro Abba, que ha preparado nuestro Señor, quien lo entregó todo. Él se fue simplemente, hermano, para preparar un sitio, una morada para usted. Pregunta: ¿qué estás haciendo para llegar a ese lugar? ¿Cómo te estás portando para ir a ese lugar? La escritura es muy clara y dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó para probarle y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muchos hacen rituales hoy en día, otros hacen ayunos largos. No digo que no hay que hacerlo, claro, mi hermano, hay que hacerlo. Otros ayunan largamente, otros oran por largas horas, otros vigilan, hermano, noches enteras, otros ayudan al prójimo, otros hacen tantas cosas con el único objetivo de ¿qué? De heredar la vida eterna. Es más, usted ha venido en esta mañana a este lugar para encontrar una respuesta, para hallar una paz que usted necesita, para hallar algo que vino a buscar. Otros para seguir acumulando y poder ir a la vida eterna. Y si usted sigue leyendo, en el verso siguiente, nótese lo que dice la escritura. Él le respondió con otra pregunta. Y vaya un poco más adelante, en el verso número 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
Y este hombre, que no dice su nacionalidad, que no dice si era un judío o quién era, pero en parte simplemente lo que Jesús narra es esto: no importa qué clase de hombre era, no le importaba su nacionalidad, no le importaba absolutamente nada. Él dice: un hombre que iba a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales ¿qué? Le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole, ¿cómo lo dejaron? Moribundo. Lo dejaron medio muerto. Aquí ya tenemos dos principios. El primero es el hombre de la ley que le preguntó a Jesús, que tenía preocupación. Tal vez lo preguntó con un doble sentido, pero no lo preguntó simplemente por tentarle. No, él también, dentro de él había una preocupación, y él sabía muy bien la Torá, él sabía muy bien la ley, él lo conocía todo, pero había algo que estaba preocupando su corazón, que sentía no tener seguro, que aunque oraba largamente, que aunque hacía una cosa y la otra según la ley, no tenía la certeza. ¿Y sabe cuál es? La vida eterna. Poco se está predicando en este tiempo, hermano, desde los púlpitos de la vida eterna. Pero hay que predicarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita en esta mañana que usted tenga la certeza. Si usted sabe para dónde va, si usted sabe que es un heredero de la vida eterna. Dígale que está a su lado: la vida eterna. Así que tenemos a un intérprete de la ley. Número 2, tenemos a un hombre herido, que estaba medio muerto, que estaba allí moribundo, hermano. Y entonces dice la palabra: y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. Tal vez muchas razones hayan, porque cuando usted va al libro de Levítico, usted encuentra que el sacerdote no podía tener contacto, no podía tocar a un muerto o a un casi medio muerto. Tal vez el sacerdote dijo: yo no puedo ahora ayudarlo, yo tengo que seguir al camino de largo. Tal vez él dijo: yo voy a la sinagoga, yo voy a enseñar. Es decir, se guió más por lo que estaba escrito que por lo que tenía que hacer. Así que el escenario estaba de esa manera: alguien medio muerto, alguien que necesitaba ayuda, alguien que necesitaba de una mano que le pudiera levantar, que pudiera hacer algo en su vida, hermano. Pero la escritura claramente dice que ese sacerdote que iba por ese camino lo vio, pero pasó ¿de qué? De largo. Asimismo también pasó un levita, y llegando cerca de aquel lugar, también lo vio, pero también tomó la misma elección del sacerdote. ¿Qué hizo este levita, hermano? Siguió de largo. Pero ahí estaba aquel que no sabemos cuál era su nacionalidad, que no sabemos cuál era su destino, que no sabemos si era bien o no, que no entendemos quién era. Pero sabe, estos hijos de Dios, los más probables a poder tender la mano y ayudarle, no lo hicieron. Así que aquí ya tenemos 3 personajes. El primero, el intérprete de la ley. El segundo, ¿quién es? El sacerdote. El tercero y el cuarto, ¿quién es? Un moribundo, un medio muerto, hermano. Y ellos, tal vez por la palabra, por lo que estaba escrito allí, no le ayudaron, no lo hicieron. Hermano, qué triste, porque hoy estamos viendo el mismo escenario exactamente. La gente que tiene unción, la gente que necesita ayudar o que tiene cómo ayudar, no lo está haciendo. ¿Sabe cuál es el mayor ministerio? El que aprendíamos el viernes. Es el amor. Porque la palabra dice: las lenguas cesarán, la ciencia se acabará, pero hay 3 cosas esenciales en la vida, y una de ellas, el mayor ministerio, o lo mayor que usted puede hacer, desempeñar, moverse, es el amor. Pero si usted nota en el libro de Apocalipsis, todo lo hacían bien, estaban llenos de ley, estaban llenos de muchas cosas, pero la palabra solamente era demandante y le decía a esa iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer
amor. Y nótese, mi hermano, Jesús establece aquí un fuerte contraste entre los que conocen la palabra y entre los que realmente la siguen. Pregunta: el levita y el sacerdote, ¿qué hacían? Conocían muy bien la palabra, la ley, se la sabían desde arriba hasta abajo, pero a la hora de poder practicar esa palabra, no lo hicieron. A la hora de cuando vieron a alguien necesitado, ellos cerraron su corazón. Ellos dijeron: no, hermano, yo no tengo tiempo ahora, y siguieron de largo. Qué triste es. No es tanto el que sepa este libro. Pastor, me sé 133 versículos y medio. Yo lo felicito, mi hermano. Pastor, yo sé predicar y puedo hacerlo mejor que usted. Gloria al Señor, mi amado. Pastor, yo tengo una licenciatura en teología. Yo tengo hermenéutica. Yo tengo homilética. Yo sé muchísimo, pastor. Te felicito y es necesario. Pero ese conocimiento, amado, sin la ayuda, sin el amor al prójimo, sin el poder levantar a la persona, no sirve de nada. Qué tremendo es esto. Si usted nota, un sacerdote de la época tenía tremendas vestiduras, tenía una unción, se sabía la palabra, hacía las cosas bien, pero cuando vio a quien moría, siguió de largo. ¿Y sabe cuál es el tema, hermano? Que hoy mucha iglesia de Cristo está pasando de largo. Que estamos viendo la necesidad, aquel que está muriendo, aquellos que están afuera. Ese moribundo representa a esa sociedad que no conoce a Jesús, que está en desesperación, que está esperando que un hombre, sacerdote o una mujer o un levita, que está esperando que cuando estén medio moribundos, están esperando para llevar una palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Una sola palabra de Dios bastará. Diga conmigo: basta una palabra. ¿Para qué, hermano? ¿Para traer qué? Sanidad. Así que esta conversación se puso muy interesante, porque el intérprete de la ley lo dijo, y entonces Jesús empezó a decir: escuche, en el verso número siguiente, y un levita llegando también pasó de largo. Pero mire esto, hermano. Pero un ¿qué? Samaritano. ¿Sabe quién era un samaritano? También era un judío, que lo tenían por debajo, porque ellos tomaron algunos las prácticas de casarse con mujeres no judías, porque ellos tenían alguna discrepancia en lo doctrinal con los judíos. Así que los judíos no tenían congruencia, o no tenían concordancia ¿con quién? Con los samaritanos. Por eso es tremendo cuando usted ve en la palabra que había una mujer allí tomando agua, sacando agua, y era una mujer ¿qué? Pero de repente un judío no pasó de largo. Él la vio porque tenía sed su alma. Él la vio porque había necesidad en esa mujer. Pero un judío, un rabino llamado Yeshua, no pasó de largo. Se quedó allí y la retó y le dijo: mujer, yo tengo una agua de la cual, si usted bebiere, nunca más volverás a tener sed. Y la mujer se sorprendió y dijo: pero ¿cómo es posible que tú, siendo un judío, haga una conversación conmigo, que soy samaritana? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no mira la religión, porque Jesús no mira la identidad, porque Jesús no mira la nacionalidad. Por eso me pareció muy lindo el pacto que hicieron allá ellos, que no importando quién se esté muriendo, desangrando, que no importando quién esté con necesidad, no importando, ellos juraron ante Dios ayudar y levantar. Si eso lo hace un médico, si eso lo hace un enfermero, hermano, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Que estamos viendo que nos estamos matando unos a otros, que doctrinalmente vemos al hermano y estamos pasando de largo. No, el mayor ministerio en la vida para usted heredar la vida eterna es el amor. ¿Cuánto lo creen? Dele un aplauso al que vive. Aleluya, gloria a Dios. Y mire esto: un samaritano que iba de camino. Es decir, no era tan religioso, hermano, no sabía tanta palabra tal vez, pero practicaba.
En cierta ocasión estábamos en otra iglesia pastoreando y de repente prediqué la escritura y al final alguien, ay pastor, es que lo necesita alguien, y estaba afuera esa persona. Y era un habitante que parecía de calle, pero que tenía un bolso allí. Y empezó, allí hizo un círculo y me dijo, pastor, es que yo conozco la palabra. Y empezó a decirme, ¿usted sabe qué dice Lucas 10:35? Y yo le dije, no. Y luego me dijo, dice esto y esto. Yo dije, uy, sabe. Y luego me dijo, ¿y usted sabe qué dice Ezequiel 37:13? Y yo le dije, tampoco. Entonces el círculo se fue creciendo. Y algunos dijeron, uy, están corchando al pastor. Grave problema. Y me citó unas 7, 8 versos de la escritura. Y desafortunadamente ninguno de los 7, 8 yo sabía que decía. Y él pensó que me estaba avergonzando, amado. Pero de repente el Espíritu me dice, pregúntale dónde vive y cuál es su condición. Y cuando él me dijo, yo no tengo casa, yo vivo en la calle. Entonces del Espíritu sentí, le dije, y tú conoces mucha palabra, pero esa palabra es letra muerta. Porque la palabra de Dios promete amparo, abrigo, promete protección, cobertura a aquel que no solamente la sabe, sino que la puede practicar. ¿Y sabe qué pasó? Ya no me dijo qué dice esto y lo otro, sino que tomó su rostro y se fue. Porque no es del que más sepa, mi amado. Puede que yo sepa muy poco de la escritura, puede que yo sea muy poco teológico, amado, pero sabe, si tengo algo claro en la vida, es que lo poco que Dios me ha enseñado en la palabra, hay que practicarlo, hay que vivirlo, hay que hacerlo una esencia de vida, hay que hacerlo un estilo de vida. Y si no, estamos perdiendo el tiempo. Voy a hacer un paréntesis, nótese que aquí en la parte de atrás, y Jesús tenía muchas razones para despreciar al samaritano. Tenía algunas razones claras. Vaya un poco más atrás, ahora volvemos a este. En el capítulo 10, verso 38 dice: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada, no, es un poco más atrás, hermano. Capítulo número 9:51. 9:51 dice, escuche esto: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y escuche la palabra: y envió ¿qué? Mensajeros. Diga conmigo, discípulos. Dígale que está a su lado, apóstoles. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Aleluya. Y dice la escritura que él envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea. Y esa aldea era ¿de cuál? De los samaritanos. Jesús envió a sus discípulos y dijo: vea, dígale a los samaritanos que ya voy para allá. Dígale a ellos que voy a ir a ministrar. Dígale a ellos que voy a hacer algo tremendo. Y nótese lo que pasa en la escritura. Para hacer preparativos, mas los samaritanos, ¿qué hicieron? Cerraron su corazón, cerraron la puerta, mas ellos no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y escuche esto: y viendo estos sus discípulos, los que fueron enviados, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, no nos quisieron abrir, pero bueno, para otro día será. Hay que orar por ellos, hay que interceder para que Dios prepare su corazón. Amén. No amén, hermano. Nótese lo que dice la palabra. Entonces Juan y Jacobo dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Mire pues la respuesta de amor de los discípulos de Jesús. A veces el ser humano es así, dice: no, eso que los lleve el que los trajo. Eso hay que dejarlos. Eso que venga juicio de Dios. No, hermano. No importa quién es tu prójimo, no importa quién es la persona que necesita ayuda, pero si Dios te pone en el camino, tú como hijo, como real sacerdocio, tú como mujer sabia de Dios, tú no puedes pasar de largo. Tú debes clamar a Dios y tenderle la mano y ayudar al necesitado. Pero lo más tremendo es que hoy gente está viendo la necesidad y ¿qué? Eso no es conmigo.
Pues no, hermano, nótese que estos discípulos le dijeron: Jesús, pues yo tengo el poder, usted me ha dado autoridad, si quiere oro por fuego para que consuma a esta gente de una vez. Y escuche lo que respondió Jesús. Y Jesús les dijo, verso siguiente: entonces volviéndose él les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hay muchas razones para odiar, para no querer, para detestar a alguien, hermano. Tal vez usted diga: claro, pastor, es que a usted no fue el que le hizo, fue a mí. Me hirió, me engañó, me traicionó, me utilizó, me hizo esto y lo otro. Pero sabe, un verdadero hijo de Dios deja eso atrás y ayuda al que está en el piso, al que está necesitado. Pero ¿sabe qué se necesita para eso? El mayor ministerio que nos va a llevar a la vida eterna. ¿Que sabe cuál es? El amor. Podrán muchos adversarios entrar por esa puerta, pero sabe Dios que me ha capacitado, hermano, y le doy la gloria solamente a Él, de poder darle la mano. Dios lo bendiga, hermano. Y también de abrazarlo. Si Dios me dice que lo abrace, también lo abrazo. Pastor, y después de lo que le hicieron, de lo que le dijeron, no me interesa, hermano. Pero la palabra me está enseñando que si necesito heredar la vida eterna, que si quiero llegar a las moradas que Él está preparando para mí, hay que dejar los prejuicios, hay que dejar el rencor, hay que dejar toda división que se ha querido levantar en contra del pueblo de Dios y abrazar, tomar, ayudar, levantar a quien está en el suelo. Y muchos no dicen amén. ¿Sabe por qué? Porque no es tan fácil, hermano. Qué tremendo es cuando Cristo dice que si a usted le dan aquí, hermano, usted debe poner ¿qué? Y ya he explicado este principio. No es que usted le peguen en una y usted le diga: ay, hermano, venga, venga. Ay, casi que no le alcanzo. Hermano, ¿sabe que necesito que usted me pegue otro puño aquí, pero más fuerte del que me dio aquí? No es eso, hermano. Es que cuando te hieren, cuando te maltratan, cuando te golpean, cuando hablan de ti, tú simplemente bendigas. Tú no respondas como ellos, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Muchos cristianos han perdido su enfoque, se han desenfocado por un momento de ira. Pero la palabra dice, hermano, nótese que Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu están, hermano. Porque en el verso siguiente dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido a pelear, no ha venido a perder las almas de los hombres, sino que vino ¿a qué? A salvarlas. Y mire cómo cerró la discusión Jesús. ¿Y qué hicieron? Buscaron otro lugar donde lo recibieran. Es decir, que Jesús tenía muchas razones para ir en contra ¿de quién? De los samaritanos. Y nótese en la palabra, vaya al texto central de nuevo, porque dice la palabra, ¿verso qué? 13. Escuche esto, hermano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole pasó de largo también. Qué pesar del hermano, se va a morir. ¿Qué hizo el samaritano? Fue movido ¿a qué? A misericordia, hermano. Porque si no somos misericordiosos como Él es, de nada sirve. Estamos en el verso 13, mi hermano, del capítulo número 10. ¿Ya? Y escuche esto. Asimismo entonces este samaritano fue movido a misericordia y acercándose, mira qué tremendo esto, hermano. Muchas veces hacen más actos o tienen más misericordia o se mueven más para Dios los que no conocen que los que conocemos. Bueno, menos mal que esto no toca a ninguno de los que estamos aquí, porque aquí no hay en este recinto nadie que hiciera esto. Es para que de pronto usted conozca y no caiga en esto. Pero dice la palabra, este samaritano, dice la escritura, se acercó. No solamente se acercó, sino que vendó sus heridas y también le echó aceite
Y vino y poniéndole en su cabalgadura, es decir, lo cargó, hermano, lo vio en el piso y dijo, él no le revisó la cédula, no había cédula en ese tiempo, él no le revisó su identidad, él dijo, no me importa, porque estaba herido, estaba botando sangre, tal vez estaba bañado en sangre, pero él no vio a alguien allí, simplemente vio la necesidad de alguien. ¿Y qué hizo? Se acercó, hermano, lo que nosotros los cristianos debemos hacer. Pastor, pero es que yo no lo conozco. Pastor, pero es que no, yo creo que él no es de los nuestros. Todos somos hijos de un mismo creador. Y el amor de Dios solo se reflejará en aquellos que tengamos y que nos movamos en esa unción del amor para el necesitado. Y el samaritano, dice la palabra, se lo echó en su cabalgadura y se lo llevó hasta su asno. No sé si andaba en asno o en burro 0 kilómetros, pero sé que dice la palabra que lo colocó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. ¿Y qué hizo? Lo tiró ahí nomás. Cuidó de él, hermano. Siguiente. ¿Y dónde estaba el sacerdote y el levita? ¿Dónde estaban los evangélicos de la época? Habían pasado de largo. Pero este samaritano, ¿no? Y escuche, y cuidó, dice la escritura, y cuidó de él. Dice el verso número 35. Al otro día al partir, escuche esta palabra, diga conmigo, hizo de más. Sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, hágame un favor, cuídeme este hombre, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cuándo qué? Cuando regrese. Parecido a Jesús, ¿no? Pudiéramos decir que esta parábola es mismo Jesús, porque Él también prometió, hermano, que cuando Él regresaría iba a hacer absolutamente todo. Nos iba a abrir las ventanas, las puertas de los cielos, nos iba a llevar a su santa morada. Y nótese, podemos interpretar, hermano, que la ley, o quien preguntó a Jesús, que el intérprete de la ley es la humanidad hoy en día, que no tienen el verdadero entendimiento de Dios ni de su palabra. Podemos decir que el sacerdote es la religión de este tiempo, que solo se preocupa por el donativo, por el diezmo, por la ofrenda, por el dinero, por la ofrenda especial y la reofrenda especial. Podemos decir que ese sacerdote que pasó de largo es la religión, porque hoy en día la religión está pasando de largo, porque solo le importan los detalles, porque solo le importan las cosas que se puedan sacar a provecho. Podemos decir que el levita representa el legalismo. No, si usted no tiene el vestido hasta los tobillos, usted no puede ser salva. No, si usted utiliza pendientes, usted no va a ser salva. No, si usted utiliza maquillaje, usted no puede ser salva. ¿Y dónde está eso en la palabra? Porque el levita representa exactamente el fanatismo y la religión que están dejando pasar de largo al necesitado, que no están ayudando a aquel que necesita, hermano. Así que no podemos tener prejuicios en el corazón. El samaritano, entonces, podríamos decir que representa ¿a quién? A Jesús. Porque Él es el que nos provee el camino ¿a dónde? Al cielo. Porque Él es quien te levanta cuando estás casi muerto. Porque Él es quien te venda. Porque Él es quien te unge con aceite. Y Él ha prometido, así como ese samaritano prometió volver a ese que estaba herido, así mismo Jesucristo de Nazaret, yo no sé si usted lo crea, ha prometido volver por segunda vez a levantarte de la zanja, a darte aceite, a ungirte, a llevarte, a levantarte para gloria de su nombre. Pero ¿cómo pretendemos responder la pregunta al intérprete de la ley? ¿Cómo o qué haré para heredar la vida eterna? Sencillo: el amor al prójimo, el amor al que necesite. El pastor Juan decía: qué bueno cuando usted hable lenguas, qué bendición, gloria a Dios. Qué bueno que usted se mueva en la ciencia, hermano. Pero la misma palabra dice que las lenguas cesarán o se acabarán, que la ciencia también.
pero que una cosa permanecerá hasta la venida de Mashiach. ¿Y sabe cuál es? El amor. ¿Qué tanto amor tiene usted, hermano? ¿Qué tanto amor tiene usted por el perdido? Porque cuando vamos por la calle es exactamente lo que el levita vio cuando va por la calle. Es exactamente lo que el sacerdote vio. Sabe, hermano, si hay algo que me duele en el corazón es cuando yo salgo a la calle y veo los drogadictos inyectándose heroína. Y le digo una cosa, yo no paso de largo, y Dios lo sabe, porque algo Dios me ha dado para darle a ellos. Y aunque estén en su viaje, aunque estén por allá, una sola palabra de Dios bastará y pegará. ¿Para qué? Para sanar. Pero muchos están pasando, ay, qué pesar, ay, Dios mío, uy, guarde Dios mis hijos. Hermano, Dios nos mandó a ser como el samaritano, que vio a esa persona tirada allí. No le importó quién era, por qué estaba ahí. Y le digo una cosa, que este samaritano arriesgó su vida, porque en ese camino era un camino que se conocía como camino sangriento, porque habían lugares donde se escondían los ladrones y donde mataban a la gente y los despojaban. Y sabe, les voy a dar un detalle: esa persona que estaba en el suelo estaba sin ropa, porque hasta su ropa se la habían ¿qué? Pero el samaritano no le importó. Él dijo, uy, Dios mío, pero ¿qué pasó? Arriesgó su vida. Sus vestiduras tal vez quedaron ensangrientas, pero claro, el sacerdote dijo, uy, no, ¿qué tal yo ensuciar mi traje? Uy, no, ¿cómo? Y siguió de largo. Muchos cristianos hoy se están, perdóneme la expresión, se están rajando, porque creen que es más el conocimiento, que es necesario. Si vas a estudiar teología o lo que quieras, estudia, capacítate y prepárate. Pero ten en cuenta que sobre todo eso, lo que predomina es el amor. Así que podemos responder la pregunta. ¿Qué tal si usted vuelve a ese versículo de nuevo? Podemos responder la pregunta que el intérprete de la ley, el abogado de la época, tenía como conocimiento, y dice en la escritura, capítulo 10, verso número 25: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Respuesta de Jesús, literal, después de lo que hemos predicado, del mismo capítulo, verso número 37. Respuesta, porque respondió socráticamente Jesús, es decir, respondió una pregunta con dos más. Tremendo él. Y dice, en conclusión te digo, amigo, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo a este intérprete de la ley, ve tú y haz lo mismo. Y de repente el intérprete de la ley se quedó frío, porque tenía prejuicios en contra de los samaritanos. Y qué duro es cuando te confrontan con alguien que tú crees que es menor, que no vale la pena y que está haciendo cosas mayores para un paso a la eternidad que usted y que yo. Tenía prejuicios con el samaritano, pero Dios, Jesucristo, lo confrontó y le dijo, si tú no haces como este samaritano, por más docto de la ley que usted sea y letrado, no heredarás la vida eterna. Aquí hay gente que tiene, pero ha estudiado más que yo, y yo de verdad me alegro mucho, pero no es por ese conocimiento, mi amado, es por tenderle la mano a quien lo necesita. Es porque cuando tú vas en la calle y tú ves allí los que están heridos, los que están desnudos, los que necesitan de protección, de cobertura, es que tú te arrimes, hermano, es que tú vendes sus heridas. ¿Y sabe cómo se hace eso? Con la palabra, con tu testimonio, con lo que Dios ha hecho en usted, con lo que Él ha permitido que haya un cambio en usted. Pero a veces tenemos la respuesta y no la ejecutamos. Amén. Por eso cuando yo veo a un habitante de calle, lo primero que le digo es, yo no le digo, oye hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya. No, hermano, yo lo primero que le digo es, Osito, ¿cómo fue? ¿Todo bien, pa? Sí, todo bien. Y me arrimo, hermano, comienzo a vendarle su herida que está dentro. ¿Por qué estás así? No, una mala decisión.
tú tienes mamá, y se ponen a llorar, no, ya está muerta, sí está viva, pero ese tiempo no la... Es decir, comienzo a vendar su herida, a echar aceite, a refrescarle la memoria, que tiene un motivo, una razón, muchas, por salir de esa condición. Pero no hacemos como el sacerdote o el levita. Ay no, yo no me puedo juntar con la gente, uy no, yo soy espiritual y lo espiritual con lo espiritual. No, mi hermano, pues Jesús no hizo así. Por eso es que el pueblo de Dios en este tiempo está dividido. Por eso es que en este tiempo la iglesia de Jesucristo está buscando otras alternativas, pero se está apartando de la verdadera para heredar la vida eterna, que es el amor al prójimo. ¿Cuántos están aquí? Así que no es tan difícil, mi amado. Ve tú, dijo Jesús, y haz lo mismo. Y hoy yo te digo a ti de parte de Dios también. Y usted podrá decir, pastor, yo estoy haciendo tantas cosas para heredar la vida eterna. Los lunes también estoy llegando, llevo los 8 lunes también. Es importante eso, claro, pero lo más importante es el amor. Por eso le agradezco, mi hermano, porque a veces nos enfocamos en actividades, en esto y lo otro, en prepararnos más, en recibir más, en hacer un proyecto de lote. Claro que hay que hacerlo, pero no es lo primordial. Lo primordial es el amor por el perdido. Cierta ocasión se le acercó alguien al maestro y le dijo, hey maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le dijo, eso es muy sencillo. El primer mandamiento es, y amarás a Yahweh tu Elohim. Amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, de todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es semejante a ese, y es el más primordial. ¿Sabe por qué? Porque si usted no ama a Dios, si usted no ama al prójimo, que lo ve, que está ahí para ayudarlo, para tenderle la mano, ¿cómo vas a amar a Dios? Que no lo podemos ver. Así que si usted quiere responder la incógnita de este que estaba muy preparado en la ley, ¿qué haré, maestro, para heredar la vida eterna? Muévase en amor. Pastor, yo amo mucho a mis hijos, mi esposa. Pregúnteles. Ese es el punto que Cristo dijo: hay que amar a los que se dicen ser nuestros enemigos. Aún el narcotraficante, el malo, el que anda en oscuridad, ama a su familia. ¿Usted sabe cuál es el punto débil de un narcotraficante? ¿O por qué los tomaron? ¿O por qué los capturaron? Por su familia, porque los aman. Y eso lo hace el incrédulo. Vaya y venga, hermano. Pero usted y yo debemos tener un nivel mayor de amor. Por el que no te quiere, tú ámalo. Por el que no le cae muy bien, ámalo. Porque si no, así de sencillo se los digo en el nombre de Jesús, no podrás heredar la vida eterna. Por eso, qué triste es cuando uno escucha: ay, pastor, estoy cargado con usted. Ay, pastor, no, yo no he tenido paz porque es que... ¿Qué, hermano? ¿Y dónde queda el amor? ¿Y dónde queda el perdón? ¿Y dónde queda el tenderle la mano al necesitado? ¿Dónde está? Porque si aquí en la tierra no nos ponemos a paz con los hombres, arriba no podemos entrar. ¿Te imaginas en el cielo peleando? O entra él o entra usted. Así que pongámonos a cuentas. Póngase en pie, vamos a orar, por favor. Y en esta mañana, con estos minutos que nos quedan, usted va a responder esa pregunta. Yo no sé qué te esté robando la paz en estos días, qué te esté quitando la tranquilidad en este tiempo, pero entra a ese lugar santísimo en esta mañana y dígale al Padre: Señor, tanto tiempo he caminado ciego, tanto tiempo he caminado creyendo que es por la ley, que es por la palabra, que es por esto y lo otro. Claro que es importante conocer y saber, pero hoy quiero ponerme a cuentas contigo, Señor, porque yo necesito, Padre, de tu presencia.
porque requerimos, Señor, para entrar. ¿Qué haré para heredar la vida eterna, Señor? Oh, Señor, ayúdame a amar a aquel necesitado, que no pase de largo cuando vea al necesitado, que no siga derecho cuando vea al que está herido, al que está abatido, al que por las circunstancias de la vida está en el fondo. Permíteme tomar el aceite que es el Espíritu, permíteme tomar la venda que es la palabra y llevar esa palabra a quien lo necesita para levantar. Oh Padre Santo, si es necesario al mesón traerlo, es decir, a tu casa, a tu iglesia, oh Señor, como tú quieras. Pero hoy queremos pedirte, amado, que tú nos ayudes, que tú nos permitas enfocarnos en la vida eterna, Señor amado. Ya hemos vivido y transitado por este mundo, por la tierra. Ya hemos vivido, Señor, absolutamente muchas cosas. Así que hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte, perdónanos. A pedirte, Señor, danos misericordia por el perdido. Danos, Señor, oh, una carga espiritual por el que necesita. Pero que tu amor, Padre Santo, pueda ser tan abundante en mí, que yo pueda ayudar a otros, Padre, que yo pueda ayudar a otros. Así que levante sus manos por un momento y dígale: Señor, en esta mañana yo quiero adorarte, yo quiero buscar tu rostro, yo quiero salir de esta tu casa, Señor, bendecido. Bendito eres tú, Señor.